César, siguiendo con estas charlas sobre periodismo en nuestra ciudad o sobre la historia del periodismo, hemos mencionado ya en alguna oportunidad al diario La Patria, y correspondería por ahí que nos detengamos un poco más en lo que fue La Patria, ya que La Patria fue el primer diario de Dolores, propiamente como diario, es decir, como un periódico que aparece todos los días, ¿no? Sí, así es, y además en determinados momentos es el decano de la prensa en la provincia. Apareció, si no me equivoco, en agosto de 1877. Respondía al Partido Autonomista. Había un grupo de destacados vecinos, que era Eduardo Recabarren, guerrero del Paraguay, su compañero también de campaña del Paraguay, que era el doctor Benjamín Canar, que es una figura curiosa, porque él estudió medicina, actuó en el cuerpo de sanidad, actuó en la guerra del Paraguay, donde dice, por ejemplo, Julio Costa, que por más que estuviera en la sanidad, actuaba en las peleas, en los combates, ¿no? Y después, cuando volvió a Buenos Aires, tenía una farmacia que era muy conocida, Fénix creo que se llamaba, y donde concurría en la rebotica iba hasta gran cantidad de políticos, empezando por Alsina. En la juventud alcinista se reunía en la trastienda de la farmacia de él, ¿no? Y después, cuando volvió acá, estuvo un tiempo en la Argentina, en Buenos Aires, con la farmacia, después la cerró y se dedicó a estudiar Derecho, se recibió enseguida y vino y se instaló acá en Dolores como abogado. También, desde luego, era muy alcinista, y también estaba Martín Ver, que era un hijo de alemanes, que también tuvo un diarito alguna vez, La Razón, bastante bueno. ¿Está en Dolores? En Dolores. El centeno este que nombré el otro día, que sacaba el periódico en contra de Demetrio, que había actuado con Piloto en el diario El Telégrafo de Buenos Aires. Habían sido colegas, y vino y se estableció acá en Dolores, ¿no? Y la tipografía la compró Recabarren. Después, cuando se retiró, Recabarren, cuando se retiró Canar de Dolores, y que habrán vendido las acciones, o se las habrán repartido, la adquirió Aparicio, que tenía también viñetas. Siempre me acuerdo yo que con emoción, en la primera vez que fui a Tucumán, en la Casa de la Independencia, había una lámina, que me acerqué a ver, en una lámina de La Patria de Dolores de un 9 de julio, bastante bien hecha. Se había encontrado con un trozo de terruño, digamos, allá en Tucumán, César. Y casi junto a eso estaba también una placa remitida por los estudiantes del Colegio Nacional, así que eran dos pedazos de terruño que encontraba. César, el diario se vendía en toda la provincia. Sí, yo le iba a preguntar lo siguiente. La propiedad y dirección del diario siempre desde el comienzo, digamos, hasta el final de su vida, correspondió a Santiago Repiloto. A Santiago Pilotos, y después, a lo último, ya que él muere al entrar el siglo, ya después ya hay otro grupo de gente que quedan, porque mientras tanto ha estado también Miguel Laurencina, ha estado Garaña, ha estado don Martín Yanderrosos, ha estado también un señor Pretó, que era de Buenos Aires, y un excelente periodista chileno que era Samuel Herreros. Y con ellos actuaba con este último grupo, actuaba Molins, Jaime Molins, que era un jovencito que recién se iniciaba en las lides periodísticas, que siguió hasta la muerte. César, usted decía que se vendía el diario La Patria casi en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hasta la Bahía Blanca se vendía, y se vendía también en Buenos Aires. ¿Y cómo se hacía la distribución en esa época? La distribución se hacía por ferrocarril, porque además La Patria tenía un representante de Buenos Aires que era un señor Glauco, era corresponsal, no representante, que colaboraba en todos los números con las cosas que pasaban en Buenos Aires. Además hay que decir, esto es el año 1877, y leemos los diarios de esa época que vemos que entran los indios a Tapalquén, que llegan hasta Lobería, ¿no?, que llegan hasta Azul, y todavía, y los nombres indígenas, Tuay, todo eso, ya traen Carrilauquen, ya traen no reminiscencias indígenas de ahora, sino que todo eso estaba erizado de lanzas indígenas. Y todavía Piloto va a actuar en el último episodio, porque él era telegrafista,
Y entonces el general Roca lo manda a llamar para que quede al frente de la telegrafía del ejército. Así que también tomó parte en esta última campaña, ¿no? La hija de él fue la primer telegrafista del país. Y en el local de La Patria, que estaba en la calle Buenos Aires, recibía telegramas de Buenos Aires. Así estaba bien adelantado. Pudo dar testimonio, digamos, la Patria, César, allá en 1877 y algún año posterior, por alrededor de unos 7 años de las incursiones de los indígenas por el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, hasta la campaña del desierto. Y por el sur, porque tomaban lo que es Necochea, llegaban hasta el mar. La estancia del Uro, ahí más de una vez la han tomado. Y la azotea de Unzué, que estaba por ahí también, ¿no? Llegaban. Era una amenaza constante. Es mentira. Hace 100 años. César, usted decía que llegaba por ferrocarril, digamos, hacia todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. No, de acá iba en diligencia. Ah, en diligencia. En las diligencias. Hasta Bahía Blanca en diligencia. Bahía Blanca en diligencia. ¿Y en nuestra ciudad cómo se hacía, digamos, la distribución? Acá había unos hombres grandes, ya no canillitas, que lo iban repartiendo casa por casa, ¿no? Además que se vendía también en la redacción, y además quería decir yo esto, que eran librerías. Tanto La Nueva Era, el periódico de García Cuerva, como el que dirigía Miguel Sauce, creo que era La Prensa del Sur, tenían un anexo de libros. Los libros que se vendían eran libros de Julio Verne, del Capitán Mayne Reid, de Carlos Dickens. Eran novelas, buenas novelas, y algunos libros de historia, como los de Mitre también, y libros de novelas de aventura que quisiéramos tenerlas ahora. Vendían muy buenos libros. Es decir, en la misma imprenta se vendían libros y se podía comprar el diario ahí mismo también, o si no se podía ser suscriptor. Estaban estos que lo vendían, y cuando habían sucesos extraordinarios salían voceándolo por la calle. Ah, se voceaba, esa era mi pregunta, César. ¿Cuándo aparece el voceo, la venta, digamos, de periódicos de ese modo? Cuando el juez del crimen, Bernabé de María, uno de los de María, fue juzgado por el jury de enjuiciamiento de la provincia por algunas cuestiones de la procedimiento, que decían que él lo había hecho mal. Acá se vendía, y tanto que el diario que dirigía Los Burel sacaron una edición que decía El crimen del juez del crimen, que intervino precisamente el juez del crimen para detenerlos a los que andaban voceando esto. Se intervino la policía. César, para terminar, digamos, esta primera charla sobre el diario La Patria, digamos, vamos a continuar después en próximas ediciones. Una última pregunta. Dolores tuvo en algún momento de su historia hasta 5 diarios, según yo entiendo. Porque la sociedad Italia, la de la Unión Italiana, también saca un periódico. Claro, entonces la pregunta mía era cómo puede haber recibido la sociedad dolorense ya de 1877 la aparición de La Patria. No debe haber sido algo muy novedoso, lo habrá recibido como un diario más. Pero sí todos los días, que salía todos los días. Los otros hemos dicho que salían 3 días por semana, o 4 cuanto más. Este salía todos los días. Empezaba ya la era de la informática. Y además venían los diarios de Buenos Aires, ¿no?, que se repartían. ¿Y llegaban en la misma jornada, digamos, o con un día de atraso? En la misma jornada, y a la noche iban, en el último tren, los llevaban a los clubs, donde los compraban los socios, ¿no? El cantinero se hacía cargo de esos diarios. Y además tenía sus agentes acá. Lo que sí quería decir, no terminar, que Piloto adquirió la imprenta de los Niños Expósitos, la primera imprenta que hubo en Buenos Aires. ¿Por qué la conocía? Porque la había visto cuando estaba en el telégrafo. Había llegado ahí los restos. Y un día que él pasaba, vio que había un remate, estaban rematando todo. Y se acercó, vio el lote de la primera imprenta de Buenos Aires. Y ahí lo compró. Él hizo una oferta, no había interesados, él la compró y después se la donó, se la regaló al historiador pariente de Mitre, Viedma, que no sé después qué suerte habrá tenido, si estará en el Museo Histórico Nacional o no. Muy bien, César, el jueves que viene seguimos conversando entonces. Y nosotros en Dolores es Noticia continuamos con más informaciones.